El día de hoy hablaremos acerca de la arqueología procesual, en este proceso en el cual hubo una serie de elementos que en un periodo muy breve, quizás menos de 10 años, hiciera que esta gran teorización de los años 60 desapareciera en el campo de los estudios arqueológicos. Así que, engage. Debemos reconocer que la arqueología procesual creó grandes cambios progresivos dentro del campo del conocimiento teórico y metodológico de la disciplina arqueológica, especialmente entre los años 1962 y 1973. Podemos caracterizarla reconociéndolo como un programa de investigación científico de un orden totalmente progresivo en términos del crecimiento científico. ¿Por qué decimos esto? Porque generó una serie de cambios teóricos, lo que Lakatos denomina un cambio teórico consistentemente progresivo, es decir, hizo una serie de promulgaciones y establecimientos dentro de los postulados teóricos que lo llevaron a crear un enriquecimiento de la propia teoría arqueológica y de la teoría antropológica. Por otra parte, se hizo un desarrollo dentro del campo empírico que implicó lo que también se denomina campo empírico consistentemente progresivo. Esto es, que implementó una serie de metodologías que previamente no existían. Debido a los requerimientos de la parte teórica, hubo un desarrollo en términos de metodologías. Piensen, por ejemplo, en el campo del desarrollo de la arqueología experimental, de la etnoarqueología, e inclusive en este campo de conocimiento de la creación de una teoría arqueológica a través de su teoría de rango medio. Entonces, realmente la nueva arqueología se posicionó como una postura teórica muy importante, como una postura teórica predominante ya a partir del mediados de la década de los 60, que tenía pues ámbitos de control como ámbitos de conocimiento dentro de universidades, dentro de espacios de publicación como lo eran revistas muy especializadas y renombradas, publicación de libros, todo un gremio académico como comunidad que se desarrolló alrededor de ellos a través de establecimiento incluso de alumnado. Entonces realmente podemos caracterizarla como una postura teórica con un gran crecimiento científico en términos de su progresividad. Sin embargo, ¿por qué decimos que en el año de 1973 algo ocurrió? ¿Qué ocurre dentro de este año del 73? Pues de eso les platicaré a continuación. Pues en el año del 73, Morgan, un filósofo de la ciencia, realiza un artículo que denominó Explanation in Archaeology, y en el cual es un análisis del libro que vemos aquí. El libro escrito por Patty Watson, Stephen LeBlanc y Charles Redman. El texto en español se tradujo como el método científico en arqueología, y a estos tres autores, como amablemente les llaman el trío dinámico, propusieron dentro de la vertiente de la arqueología procesual una serie de postulados de cómo poder llevar a cabo desde el ámbito teórico y metodológico el estudio de la arqueología. Sin embargo, lo que hace Morgan es, como buen filósofo de la ciencia, es un análisis crítico y sumamente analítico de los contenidos teóricos que se encuentran dentro de esta obra, y se empieza a topar con una serie de problemáticas internas graves desde el punto de vista de la epistemología y de la filosofía de la ciencia. Entre estas, quizás la más renombrada tiene que ver con el modelo que ellos retoman. Recuerden que toda la arqueología procesual se basa en el modelo hempeliano, que consiste en la explicación a través de una serie de leyes que se consideran leyes generales y que Hempel le denominaba leyes cobertoras. Entonces, este conjunto de leyes son las que utilizan Watson, LeBlanc y Redman. Pero al momento que Morgan realiza el análisis se da cuenta que la utilización del modelo hempeliano de leyes cobertoras es incorrecto. Dice ella que se trata de una simplificación y además una aplicación sumamente inadecuada de la forma en que se debe emplear el término de las leyes generales o leyes cobertoras por parte
de estos autores. Entonces ese sería un primer gran problema que pudo haber observado. En segundo término, lo que logra precisar Morgan es que existe un problema en el entendimiento de lo que consiste la noción de ley para LeBlanc, Redman y Watson. La idea de la ley de fondo tiene que ver con la universalidad. Es decir, cuando aplicamos una ley tiene que aplicarse a todos los casos que ocurren con las circunstancias que estamos estableciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber leyes de casos específicos, que es uno de los grandes problemas que tienen estos autores. Lo que ellos hacen es analizar, por ejemplo, el surgimiento del Estado en Mesopotamia. Es un grave error, porque cuando hablamos de universalidad de una ley, tiene que ver con... es una ley sobre cómo surge el Estado para todos los casos, quizás de situación original en el mundo. Cómo surge el Estado por primera vez en la historia de la humanidad. No se trata de la explicación del caso concreto, de la ley específica del origen del Estado en Mesopotamia, que además es un caso que ellos trabajan. Entonces, en ese sentido, hay una pérdida de la noción de qué significa universalidad en términos de la aplicación de una ley. Otro de los grandes problemas que hay es que estos autores textual dicen, nosotros lo que vamos a hacer es establecer una confirmación o una buena confirmación de leyes. Dicen ellos, leyes bien confirmadas. Entonces, al parecer lo que hay de fondo, que es lo que nos dice Morgan, el problema real que existe detrás de esto es que hay una confusión entre el término de ley con el término de generalización empírica. Es decir, cuando analizamos un caso concreto y podemos generalizarlo como una universalidad, que sería un método muy distinto al planteamiento empleado por Hempel. Hempel empleaba, recuerden, un método deductivo. Y en el caso, cuando hablamos de una generalización empírica, que parece ser lo que están refiriendo estos autores con esta obra, lo que se están refiriendo al parecer es una generalización empírica, que es la conclusión que seguimos cuando seguimos un método como es el inductivo. Entonces, este fue el primer análisis, el primer enfrentamiento en contra de postulados centrales que se planteaban por parte de una serie de autores dentro de la arqueología procesual. Pero eso fue solamente el primer paso. Estamos hablando del año 1973 con el inicio de un embate en contra de esta teoría. Posteriormente viene otra filósofa de la ciencia, Mary Salmon, quien analiza de nueva cuenta a estos autores y comienza a darse cuenta que existe un problema en la forma en que ellos están realizando la contrastación de sus enunciados. Se da cuenta que la forma en que se está enunciando, la manera lógica que hay detrás del proceso de contrastación del modelo hempeliano, es incorrecto en la forma en que lo usan Watson, LeBlanc y Redman. Entonces ellos sugieren una manera de contrastación que Salmon, como buena filósofa de la ciencia y entendida dentro del proceso de contrastación lógica, se da cuenta que hay errores en la forma en que se contrasta una hipótesis. Entonces, de entrada, los dos autores, estos dos filósofos de la ciencia, que además son especialistas porque es su profesión, ellos están especializados en hacer análisis de este tipo, se dan cuenta que dentro de las formulaciones básicas que tiene la nueva arqueología, recuerden que una de las formulaciones importantes y centrales que establecía Binford era emplear el modelo hipotético deductivo hempeliano, y el segundo, el objetivo cognitivo, debe ser explicación. Entonces estamos viendo autores dentro de este programa de investigación que tienen problemas con dos ámbitos esenciales de la propia teoría. Quizás algo que podríamos ayudar a los nuevos arqueólogos es que estos filósofos de la ciencia están analizando el texto de Archaeological Explanation y pues la obra de Patty Watson, Stephen LeBlanc y Charles Redman, pues no podemos considerarlos como una obra central dentro de la arqueología procesual. Y si es una obra más tardía, está representada así por tres magníficos arqueólogos, pero si quisiéramos hacer un análisis profundo, teórico, de la caracterización de la nueva arqueología, tendremos que basarnos en un criterio, que es el criterio de la centralidad en el análisis teórico.
Entonces, ¿a quién tendríamos que analizar si quisiéramos entender la centralidad? Por supuesto que a este señor. Tenemos que analizar a Lewis Binford. ¿Qué es lo que hemos hecho en el curso? En el curso hemos analizado en concreto 3 o 4 obras centrales de su autoría, en el cual plantea los aspectos primordiales que definen a la posición teórica de la arqueología procesual. Esto es importante señalarlo porque es como hacer trampa, es elegir a autores secundarios para hacer un análisis crítico acerca de una postura teórica, cuando pues, tendríamos que analizar al campeón y quien hace la propuesta central de esta teorización. En realidad estos 3 autores están siguiendo la línea de lo establecido por Binford. Entonces, pues tendríamos que centrarnos en la figura de Lewis Binford. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? El gran problema es que cuando analizamos a Binford llegamos a conclusiones sumamente similares. Veamos. Uno de los criterios centrales para la teorización binfordiana es la presión demográfica. Para Binford, el crecimiento poblacional y especialmente la presión demográfica o el crecimiento poblacional sobre una serie de recursos en un espacio geográfico es fundamental para los cambios evolutivos culturales. Entonces, esa sería la variable que tenemos que analizar. Una variable central, motor de cambio, que es la presión demográfica. Entonces, nosotros como arqueólogos tenemos que evaluar presión demográfica, ¿cómo la podemos observar en términos empíricos? Es decir, ¿qué indicadores arqueológicos voy a encontrar como evidencia de la presión demográfica? Porque soy arqueólogo, tengo que encontrar evidencia, observaciones empíricas que me permitan saber si hay una presión demográfica sobre un ambiente. Y leemos un texto de Lewis Binford ya tardío, estamos hablando ya del 77, estamos hablando 15 años después de sus planteamientos originales, en el cual nos dice lo siguiente, cuando estamos hablando de estas observaciones empíricas sobre la demografía. Nos dice Binford, la definición operacional es una convención para asignar significados a una clase específica de materiales empíricos. Y ya que las definiciones son convenciones y no hipótesis, ellas pueden ser evaluadas en términos de su utilidad. Vamos a hacer análisis de lo que escribió Binford en el 77. Las observaciones empíricas que queremos, nos está diciendo Binford, tienen que ser definiciones que sean operables dentro de las circunstancias que yo quiero analizarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que es una convención, es decir, yo le voy a asignar a esas variables el significado que yo necesito para poder analizarlo empíricamente. Entonces nos dice, estas variables que yo voy a encontrar, que pueden ser el número de casas, área de captación de sitio, esas variables en realidad, dice Binford, no son hipótesis que yo pueda contrastar, se trata de convencionalismos, que sean evaluadas solamente en términos de que puedan ser útiles. Uno diría, bueno, ¿y esto qué problemas hay? Pues hay un problema gigantesco detrás de la frase que nos está diciendo Binford. ¿Por qué? Porque detrás lo que nos está diciendo es que las categorías que estamos creando para contrastar la realidad son instrumentos que como investigadores los diseñamos, que quizás no tengan nada que ver incluso con la realidad. Y debido a que nosotros les asignamos ese significado, entonces va a ser relativo. Otra persona va a darle, va a elegir variables diferentes sobre presión demográfica, dándole su propio peso y su propia caracterización. Otra persona más, con otra teoría quizás, le va a otorgar otro peso a otro tipo de variables o observaciones empíricas. Entonces, se dan cuenta, no tenemos un valor unitario sobre las categorías, sobre las definiciones que vamos a utilizar, los indicadores que vamos a utilizar, pueden ser totalmente relativos a cada investigador. Entonces el relativismo es un problema gigantesco que deviene de un área de conocimiento que se llama instrumentalismo dentro de la teorización. Entonces todo lo que creamos como investigadores son instrumentos de trabajo únicamente. Y eso hace que cada persona tenga su propio instrumento de trabajo y lleguemos a un instrumentalismo. Y eso es muy grave porque lo que está detrás oculto de esa frase que nos está diciendo Binford es una epistemología de tipo idealista. Ni más ni menos. Veamos a dónde nos lleva la epistemología idealista.
para que veamos el alcance de quizás Binford no es muy consciente de esto. Pensemos en su concepto de sistema cultural. Recuerden que el concepto de cultura lo retoma de Leslie White, que es completamente materialista. Leslie White incluso era un marxista disfrazado. Entonces, de White retomamos un concepto de cultura totalmente realista y materialista en su ontología. Entonces, Binford lo retoma, se lo trae de la ecología cultural, del culturalismo, de la teoría culturalista, lo aterriza y nos dice, yo lo voy a entender como un sistema cultural, que es algo que también dice White. La cultura es un sistema, pero ahí el aporte de Binford es decir, este sistema está compuesto de 3 subsistemas, que es lo que vimos la sesión pasada. El subsistema tecnológico, el subsistema ideológico y el subsistema social. Es decir, el sistema cultural con una realidad completa está dividida, separada por 3 subsistemas. Y a su vez, a nivel arqueológico, pues vamos a tener una serie de indicadores. Artefactos tecnómicos, en esta área tecnológica, artefactos ideológicos dentro de la ideología y artefactos sociotécnicos, que serían dentro del aspecto social. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La cultura en realidad, la realidad cultural está formada por 3 ámbitos distintos. Es decir, podemos subdividir la cultura en 3 grandes espacios separables entre sí. Y la otra pregunta es, ¿cómo están interrelacionados cada uno de estos elementos? ¿Tiene una relación de interacción? Si modificamos esta, ¿se cambia esta? ¿O son independientes? Entonces, al parecer, lo que está haciendo Binford en este momento es creando, como investigador, una subdivisión de la cultura. ¿Por qué? Porque la realidad en realidad es una forma conjunta. Cada una está interactuando y es muy difícil de pronto establecer y hacer una separación de los diferentes, lo que él llama subsistemas. En realidad le está haciendo una subdivisión categórica operacional, en un sentido instrumentalista. Él como investigador dice, puedo dividirlo en 3 porque eso me facilita la investigación del proceso de los sistemas culturales. Y en efecto, él lo que está haciendo es construir categorías que sean operables dentro de su concepto de sistema cultural, lo que lleva de nueva cuenta a un instrumentalismo. Y lo que yo veo acerca de esto, de cómo le está entendiendo la realidad, es que la realidad no existe como tal, la construye el investigador. O sea, la realidad no existe, es una construcción. Y eso es una epistemología totalmente idealista. Es idealismo subjetivo dentro del área epistémica. Eso nos va a llevar a un problema gravísimo que hay dentro de la disciplina científica que tiene que ver con la inconsistencia teórica. ¿Qué cosa es la inconsistencia teórica? Pues una inconsistencia significa que ciertas proposiciones contenidas dentro de la propia teoría se contradicen entre sí. Veamos. Tenemos una teoría, desarrollo teórico, donde tenemos una ontología materialista. Yo considero que la realidad existe y esa es material, es energía y materia. Y con acuerdo a eso tengo una epistemología de tipo materialista. Tiene que ser consecuente con mi ontología materialista. Siempre la ontología tiene una predominancia sobre la epistemología. Y tiene que haber un acuerdo. Eso se llama consistencia teórica. Entonces, la epistemología tiene que ser materialista y de acorde a una ontología materialista. ¿Qué pasa con la nueva arqueología y Binford? Pues resulta que la ontología de Binford, como lo señala, es materialista porque está retomando el concepto de cultura de White. Entonces recuerden, la cultura es procesamiento de energía, es una adaptación del hombre, extrasomática del hombre al medio, totalmente materialista. La retoma Binford, pero ya vimos que al momento en que él hace los análisis ya prácticos, lo que tiene detrás en su obra es una epistemología de tipo idealista subjetivo. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una inconsistencia teórica entre su ontología materialista y su área epistemológica. Y las inconsistencias no pueden funcionar dentro de un desarrollo teórico. Y en especial porque estos elementos que estamos viendo, ontología y epistemología, están aquí. Están en el centro del núcleo duro de un programa de investigación científica. Entonces, al momento que tenemos una inconsistencia entre el núcleo duro, son los problemas que empiezan a observar
nuestros filósofos de la ciencia. Entonces todo deviene de un problema teórico de cómo está concebida y cómo está desarrollada la teoría desde el centro mismo. Manuel Gándara realizó un análisis increíble, que es el que tuvieron ustedes oportunidad de leer. Él estudió el doctorado en filosofía de la ciencia, entonces parte de su tesis doctoral inicial iba a ser un análisis de la nueva arqueología. Por supuesto, en Michigan no se lo permitieron porque Binford es egresado de Michigan. Todo lo que él hizo fue hablar con Felipe Bate, que coordinaba la revista de Boletín de Antropología Americana, que es la revista de los marxistas, o era, porque ya cambió el formato de edición, y publicó el extracto del contenido fuerte de su tesis doctoral en 2 tomos, en 2 volúmenes, que se llamaban La Vieja Nueva Arqueología, donde hace un análisis de todo el desarrollo de la nueva arqueología, y termina con este apartado donde él se da cuenta que en realidad la arqueología procesual es una teoría altamente incongruente dentro de sus postulados teóricos. Dice Manuel Gándara: podemos resumir nuestros hallazgos diciendo que la nueva arqueología resulta una posición altamente incongruente. Mezcla metodologías con objetivos distintos. Confunde confirmación con corroboración, que son 2 cosas bien diferentes. Adopta posiciones relativistas autorrefutantes, que es lo que acabamos de ver. O sea, el relativismo lleva a refutar nuestra propia teoría. Entonces, ojo con los términos relativistas y el instrumentalismo. Y además tiene una mezcla de epistemología ecléctica, donde vemos que hay un supuesto que él piensa que es materialista y en realidad es idealista subjetivo. Y donde finalmente, pues este es el resultado, que tenemos una teoría que es idealista, muy parecida pues la teoría crítica que ellos estaban atacando, que era el particularismo histórico. Entonces, este es de los problemas que tiene internos la arqueología procesual, dentro como análisis de obra, como una teoría, los componentes teóricos que forman parte del núcleo duro. Ahora lo que vamos a hacer es analizar dentro del modelo de programas de investigación científico de Lakatos qué es lo que ocurrió con la arqueología procesual. En este punto, a partir del año 73, con esta serie de críticas, por supuesto hubo una serie de artículos tratando de rescatar los postulados que ellos habían propuesto, hubo artículos de trío dinámico, hubo postulados por parte de Lewis Binford, pero al final de cuentas pues teníamos todos estos con gran peso dentro de las incongruencias que tenía la propia teoría, que lo que hizo fue llevar al desarrollo de un programa de tipo regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a recordar, lo vimos el semestre pasado, pero vamos a tomar este ejemplo para ver cómo surge un programa de investigación, cómo entra en una fase regresiva, como lo es la nueva arqueología. Entonces veamos, tenemos el conocimiento científico, tenemos un programa de investigación científico que trata de resolver un problema. Ese problema, si avanza, se vuelve progresivo. En este caso, la nueva arqueología tuvo un problema interno que lo llevó a desarrollar un programa regresivo y que condujo al fracaso. Cuando tenemos un problema que no se puede resolver, tiene que ver con 2 ámbitos. Uno es una serie de anomalías que puede haber con la teorización. Recuerden que para eso sí entonces surge el campo protector alrededor del núcleo duro, que va a resolver esas anomalías. Y la otra es que existan contraejemplos, es decir, casos empíricos donde vas contrastando tu teoría y de plano no funciona, la realidad se opone a los postulados teóricos, tus hipótesis no están acorde a la realidad porque están mal planteadas. Entonces, si quisiéramos analizar cuál fue de estos 2 puntos donde tuvo problemas y donde se creó una teoría regresiva dentro de la nueva arqueología, pues serían las anomalías. Hay anomalías propias dentro de la teorización que no se están resolviendo. Y eso tendría que ver, las anomalías, ¿dónde estarían insertadas? Pues tiene que ver con los elementos históricos en los programas de investigación. Recuerden, Lakatos nos decía, hay 2 elementos en el desarrollo histórico de un programa de investigación. Tenemos 2
tipos de metodologías que pueden desarrollarse. Unas son internas y otras son externas. En este caso, en el caso de la nueva arqueología, el problema surge internamente. Es decir, tiene que ver con la discusión racional de las conjeturas que se están planteando y la confrontación de las conjeturas internas que forman parte propiamente del núcleo duro de la teoría. Entonces, si lo quisiéramos analizar dónde surgió el problema de la nueva arqueología, no fue en su embate en contra de otras teorías. De hecho, ella encabezaba todas las teorías arqueológicas en ese momento. Entonces, no es la competencia con respecto a una teoría que sea mejor que la arqueología procesual. Fue un problema de orden histórico interno. Y eso, por supuesto, lo que conllevó fue que hubiera problemas en el contexto histórico interiorizado de la propia teoría, que lo llevó a un proceso regresivo. Un proceso regresivo, ¿por qué? Porque el gran problema estaba dentro del núcleo duro mismo de la propia teorización. Entonces, lo que conllevó al final de cuentas fue a un programa de investigación que fracasó, a tal grado que en los años 80 ya ningún arqueólogo se consideraba arqueólogo procesual o nuevo arqueólogo. Decían, tú fuiste nuevo arqueólogo, ¿verdad? No, yo no fui nuevo arqueólogo. Entonces se retraían. Era el momento en el cual la nueva arqueología pues desapareció de la escena de las teorías dentro del campo de la arqueología y pues el barco de la arqueología procesual se abandonó.